El canal del Congreso presenta. Entre el HLB y el cambio climático hemos perdido al año hasta 3,000 millones de toneladas en cítricos dulces y 200,000 empleos en el caso nada más de los cítricos dulces. Así el tamaño de la crisis que enfrentan los productores de cítricos a nivel nacional y que nos revela el porqué de los altos precios de la mandarina y la naranja en esta temporada. Hoy entraremos al detalle de este importante tema, pero por lo pronto les doy la bienvenida y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora de información y análisis en cámara alta. Soy Paulina Usigli. Comenzamos. A raíz del enfrentamiento económico entre Estados Unidos y China y la crisis en las cadenas productivas durante la pandemia, las grandes empresas internacionales han comenzado un proceso de relocalización de sus centros de producción y en este caso se abre para México una oportunidad muy importante que se impulsa desde el Poder Legislativo. El nearshoring es el próximo milagro mexicano que pasó en los años 40. Hace unos meses, la empresa Tesla anunció su interés por abrir una nueva planta ensambladora de vehículos eléctricos en México. Y para los economistas, esta es la señal más clara de lo que representa el nearshoring, o relocalización de las empresas en su intención de acercar los centros de producción a los mercados de consumo. En la medida que el mercado, este mercado de producción, este punto de producción esté más cerca del mercado de consumo principal, se ahorran costos, ¿no? México, pues siendo un país afortunado porque tenemos la cercanía geográfica, nos toca estar cerca del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Esa gran rasgo la idea de lo que es el nearshoring. Para que el milagro se materialice, dicen los expertos, se tienen que asegurar varios aspectos. 1, modernización de la infraestructura. 2, capacitación de mano de obra calificada. 3, certeza financiera. Y 4, seguridad. Tenemos la capacidad para recibir esas inversiones y somos el primer país de mayor tratados y acuerdos internacionales. Tenemos esa capacidad diplomática de negociar. Sí tenemos esa capacidad. 2, tenemos la población lista para el trabajo. Tenemos la mano de obra calificada para trabajar. Otro factor importante, aseguran, es el tema político, que consiste en conciliar las decisiones políticas con los intereses económicos, y eso le toca, en parte, al Poder Legislativo. En este tenor, el Gobierno de México emitió un decreto que establece estímulos fiscales para incentivar el nearshoring. Este tipo de medidas, aunque todavía falta que sean analizadas a profundidad en sus implicaciones, pueden ser favorables para la atracción de inversiones. Las zonas, digamos, de desarrollo económico, que si bien se han planteado que pudieran darse alrededor del tren transísmico, pues tampoco hay mucha claridad en cómo se van a aterrizar. En la coyuntura de la relocalización de las empresas, otro factor determinante es la producción de energía, y esta tiene que ser verde. Se estima que en el corto plazo el incremento de la demanda de electricidad por la atracción de nuevas empresas se incrementa en 400%, ¿no? Entonces, qué mejor oportunidad que generar energías limpias a partir de nuevas inversiones. El idioma del negocio es el inglés y una de nuestras deficiencias efectivamente es inglés. Entonces, es un reto muy importante para nosotros capacitarnos en la comunicación con el inglés. Las primeras estimaciones en torno a la relocalización de las empresas apuntan a un crecimiento del PIB de entre 3 y 3.5%, la generación de aproximadamente 1 millón de empleos y la elevación al doble del valor de las exportaciones. 570,000 millones de dólares puede duplicar en los próximos 5 años, puede duplicar ese valor de las exportaciones, de las ventas de productos mexicanos en el extranjero o fabricados en México. Puede también atraer adicionalmente 40,000 millones de inversión extranjera directa. Este es el panorama y, como dicen los comentaristas deportivos, la pelota y el momento está en la cancha de México.
En 2021, aproximadamente 45,000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Este dato arroja que, en promedio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Ante esta situación, y con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Visibilizar lo que representa la violencia contra las mujeres a través de una fecha es el resultado de una larga lucha por erradicar este problema global. Por ello, desde 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas llamó a que cada 25 de noviembre los gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs se unan y concentren esfuerzos en torno a este flagelo. Para la conmemoración del 2023, la campaña Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas invita a que todas las personas se conviertan en activistas y apoyen a los movimientos feministas del planeta. El objetivo de esta campaña es evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género. En el Senado de la República se han impulsado importantes iniciativas y reformas para protección de las mujeres y niñas, como diversas modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforma contra la violencia digital y mediática, así como la tipificación como delito la violación a la intimidad sexual. Reforma para fortalecer las órdenes de protección para niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de violencia y cuya vida o integridad se encuentre en riesgo. La creación de centros de justicia para mujeres, la reforma al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa en delitos de abuso o violencia sexual contra menores de edad, feminicidio, violación y trata de personas. La Enciclopedia Jurídica Online identifica al Poder Legislativo como Parlamento, y más específicamente tratándose de sistemas presidenciales como en el caso mexicano, se denomina Congreso. El Congreso General se integra por 2 cámaras, una de diputados con 500 legisladores y otra de senadores con 128 integrantes. Los diputados representan al pueblo y los senadores, dada una larga tradición territorial surgida en la Constitución Federalista de 1824, representan a las entidades de la República. El Congreso General, aparte de servir de contrapeso a los poderes ejecutivo y judicial, tiene como función primordial generar normas jurídicas mediante un proceso en el que ambas cámaras se vinculan en roles alternativos como Cámara de Origen, donde se genera la propuesta legislativa, y Cámara Revisora, la que avala, corrige y da visto bueno al dictamen. El Congreso mexicano opera en periodos de 3 años conocidos como legislaturas. Para el desahogo de sus funciones legislativas, las 2 cámaras se estructuran en un pleno, una mesa directiva, una junta de coordinación política, en comisiones legislativas y en grupos parlamentarios. Mandarinas y naranjas por los cielos. El precio de estos cítricos en esta temporada se han elevado considerablemente por 3 razones. Una plaga, la acentuada sequía en las zonas de producción y la desaparición de programas de apoyo a medianos y pequeños productores. Los detalles de esta crítica situación se los informamos a continuación. Faltan solamente 4 semanas para que llegue el invierno, y como cada estación, marca la entrada de las frutas de la temporada, como los cítricos, que se recomienda consumirlos durante esta época para aumentar las defensas del sistema inmunológico y disminuir las enfermedades respiratorias. Sin embargo, este año, el panorama no es muy alentador, ya que los efectos del cambio climático han afectado a los productores de cítricos, quienes han perdido 40% de sus cultivos a causa de sequías y plagas.
nos hemos visto afectados porque han bajado las poblaciones de abejas, que son nuestro principal polinizador. Y además de eso, pues los periodos de sequía son muy, muy largos. Hemos tenido tan solo en Veracruz sequías de 6 meses. Es esencial que se entienda que el territorio requiere el respaldo y la inversión para lograr que no sigamos perdiendo más tierra y que un país al que nosotros amamos y que tiene concentrados los recursos hídricos en el sur y que del centro hacia el norte es desértico o semidesértico, requiere de una política continuada y permanente de rehabilitación de suelos. Aunado al problema de la sequía, la plaga del Huanglongbing, HLB o también llamado dragón amarillo, ha arrasado con los árboles de cítricos en regiones de todo el país. El HLB es una bacteria, pero esa bacteria es transmitida por un vector que se llama Diaphorina citri. La diaforina lo que hace es un insecto que necesita menos de 10 segundos en el árbol para contaminarlo, y el HLB lo que hace es que termina en la muerte del árbol, pero es muy rápido. Asociaciones de productores estiman que el HLB ha enfermado el 70% de las 171,000 hectáreas de naranja que hay en Veracruz, lo que ha provocado una caída histórica de la producción estatal, que hasta 2022 era de 2,500,000 toneladas. Por ello, los senadores piden que se implemente una estrategia contundente para contener la enfermedad y, mediante capacitación a los productores, frenar su expansión, ya que muchas veces se propaga debido a la venta de plantas ya infectadas. Si no existe una normativa que sancione o que regule la producción de planta para que específicamente la planta sea certificada y llegue limpia a campo, y seguimos permitiendo los viveros informales o de carreteras o con malas prácticas de producción, pues no, definitivamente no se podría hacer mucho, porque el precio de la planta de la carretera está en 10 pesos, aunque esté infectada, y el precio de la planta certificada tiene 45 pesos como precio promedio. Además de esto, se ha reportado que las grandes empresas jugueras están acaparando la producción, lo que también podría causar desabasto e incremento de precios en los próximos meses. Se prevé que dentro de 10 años los cítricos van a ser un producto gourmet por su alto precio. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es considerada la 7ª causa de mala salud en todo el mundo, y el tabaquismo es consecuencia del 70% de los casos. Por esta razón, en la Cámara Alta realizaron un llamado para prevenir desde edades tempranas este riesgo. Vivir con EPOC, pues es bien difícil, porque es como vivir todo el tiempo fatigada, cansada y ahogándose. Como cuando uno corre mucho y ya no puede más. La EPOC es una enfermedad muy común, sobre todo en personas mayores, y es consecuencia de respirar con humos en general. El más tóxico y el más peligroso, pues, es el del tabaco al fumar directamente. En nuestro país, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la 10ª causa de muerte en los últimos años. En la mayoría de los casos, el diagnóstico es tardío. Por ello, senadoras, senadores e integrantes de la organización civil Salud Justa MX coincidieron en la necesidad de visibilizar los factores de riesgo de la EPOC, así como de impulsar las acciones necesarias para propiciar el diagnóstico oportuno, la atención temprana y el tratamiento integral de dicho padecimiento. Es importante actualizar las reglamentaciones, las leyes. Ciertamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades respiratorias no tienen la visibilidad que tienen, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, en México la diabetes, la obesidad, pero en parte se debe
a que este subdiagnóstico es muy grande y que muchas veces se minimiza el riesgo que tiene fumar. Durante el foro Día Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, aseveró que es importante promover iniciativas y modificaciones a la Ley General de Salud para que desde la niñez se puedan prevenir las enfermedades crónicas. Si un niño nace sano, con sus pulmones sanos, si lo cuidamos bien, tanto la familia como el Estado, nunca se nos va a enfermar de una enfermedad crónica degenerativa de los pulmones. Previniendo, eso es fundamental en estas enfermedades, vale más prevenir. Nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos todo más fácil, pero la gente del campo que tiene un EPOC por cuestiones de que guisan con leña, pues buscar la forma de sacar a esas personas adelante, concientizarlos, hacer campañas. Aunque la EPOC no tiene cura, si se diagnostica a tiempo, es prevenible y tratable. Este punto es vital para retrasar la progresión de la enfermedad y el daño degenerativo de los pulmones. Poco a poco, y a veces a fuerza de patadas, los equipos de fútbol femenil se han ganado un lugar en el corazón de la afición mexicana. Por ello, la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Alta aprobó un dictamen para declarar el 15 de agosto como el Día Nacional de la Mujer Futbolista. El oro ganado en los Panamericanos de este año refrenda el trabajo que se ha venido desarrollando en el balompié femenil desde 1999, en otros certámenes similares, entre ellos los Juegos Centroamericanos de 2014 y 2018. Senadores y senadoras plantearon el 15 de agosto como reconocimiento a las mujeres que conformaron la selección femenil de 1971, quienes maravillaron al mundo con el talento que las llevó a derrotar en el Estadio Azteca a las selecciones de Argentina, Suecia e Italia durante el segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil. La conmemoración del Día Nacional de la Mujer Futbolista permitirá a las instituciones educativas, de deporte, escuelas públicas y privadas desarrollar en la fecha establecida torneos de fútbol con el fin de impulsar la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres, así como para eliminar prejuicios y estereotipos de género. Los legisladores de la Comisión de Juventud y Deporte también aprobaron conmemorar el 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo, y el 20 de febrero como el Día Nacional de las y los Beisbolistas. Personaje político muy respetado por la izquierda mexicana, Valentín Campa fue un luchador social, líder ferrocarrilero y promotor del sindicalismo en México. Nació el 14 de febrero de 1904 en Monterrey, Nuevo León, y desde muy joven estuvo interesado en las luchas sociales. En 1916 intentó unirse a quienes se enfrentaron al ejército norteamericano durante la expedición punitiva contra Francisco Villa. Sin embargo, por su corta edad, fue rechazado. Tiempo después, participó en varias organizaciones sindicales en defensa de los trabajadores mexicanos y en 1927 ingresó al Partido Comunista Mexicano, iniciando así su larga trayectoria como luchador social. En 1959 estalló la huelga ferrocarrilera y Valentín Campa participó activamente, por lo cual fue encarcelado en la prisión de Lecumberri, donde permaneció 11 años, hasta que fue derogado el artículo 145 del Código Penal sobre el delito de disolución social. En 1976 intentó ser candidato a la presidencia, pero el Partido Comunista Mexicano no obtuvo el registro. Posteriormente, en 1979, fue elegido diputado federal a la 51ª legislatura del Congreso de la Unión.
El 25 de noviembre de 1999, Valentín Campa falleció en la Ciudad de México y por su resistencia y su combate contra las injusticias sociales, el 25 de noviembre de 2019, por decreto del Ejecutivo y por recomendación del Senado de la República, los restos de Valentín Campa fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores. Las aeronaves no tripuladas o drones han sido de gran utilidad en materia de seguridad. Sin embargo, también son utilizados por el crimen organizado, razón por la cual el Poder Legislativo se ha visto obligado a diferenciar y regular su utilidad entre usuarios a nivel comercial, recreativo y privado no comercial para no interferir en operaciones de seguridad. Con el avance de la tecnología, los sistemas aéreos no tripulados han alcanzado un auge inusitado. Aunque existe una norma oficial que prevé el registro de los drones antes de comenzar su operación, es imposible determinar cuántas aeronaves pilotadas a distancia se elevan al día en el espacio aéreo. Tan solo en 2020 se reportaron 6.000 registros ante la Agencia Federal de Aviación Civil. Estos drones o estos RPAs tienen un montón de usos, ¿no? Desde el uso privado, recreativo, hasta el uso comercial, industrial y hasta de seguridad. Aunque los drones han demostrado gran utilidad en diversas tareas y servicios como el sector inmobiliario, la minería, la cartografía, cine, video, ingeniería y agricultura, también pueden representar un riesgo por su uso indebido. Este tipo de aeronaves podrían llegar a ser usadas hasta para empezar, para espionaje, por ejemplo, ¿no? Para usos de transferencia de cargas con dudosa procedencia, ¿no? Por ejemplo, en el narcotráfico se utilizaba mucho y a la fecha se sigue utilizando. En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunas cárteles que están usando esto, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, ahorita en Michoacán. Con el objetivo de restringir la venta de drones similares a los utilizados en tareas de seguridad pública y así evitar que caigan en manos del crimen organizado, las y los senadores aprobaron una reforma a las leyes de aviación civil y de protección del espacio aéreo mexicano para incluir, definir, regular y diferenciar en las leyes mexicanas a las aeronaves no tripuladas para uso exclusivo del Estado. Tiene por objeto establecer la definición de dron como aeronave no tripulada destinada a tareas de prevención, investigación y persecución de los delitos. Además de regular el uso indebido de los drones en materia de seguridad, la reforma tiene por objeto reglamentar el uso de estos artefactos cuando representan un riesgo ante la posibilidad de un accidente. Este tipo de aeronaves, de artefactos, pueden operar a diferentes altitudes, representan diversos riesgos por la velocidad a la que se manejan, la destreza que se requiere para su operación, por lo que es importante establecer normas que prevengan accidentes en eventos públicos o en situaciones que pueden tornarse críticas. Con esta reforma, se pretende dar certeza y diferenciar en las leyes mexicanas respecto a qué drones pueden utilizarse de forma segura para fines comerciales, recreativos y privado no comercial, sin invadir espacios o atribuciones que solo corresponden al Estado mexicano. Llegamos al final de este espacio y los convocamos para la siguiente emisión de esta revista informativa del Senado de la República. En pantalla aparecen en estos momentos los medios de contacto, donde estaremos atentos a sus comentarios o sugerencias. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
El canal del Congreso presentó